Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ay, Dios mío, la celulitis. ¿Cómo sufren las mujeres con la celulitis? Ok, quiero contestar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar unos comentarios que nos hacen unas amigas, son 3 amigas distintas, que nos hacen comentarios sobre el tema de la celulitis. El episodio número 219, que se llamaba Aceite de coco y celulitis, nos escribe Laura Grisel. Dice: saludos, Frank. Estuvo muy interesante su explicación sobre la celulitis, pero creo que se le quedó explicar la relación entre el aceite de coco y la celulitis. Tienes razón, la aclaramos ahora. ¿Será que el aceite de coco beneficia en algo para contrarrestar los tóxicos que no pueden salir del cuerpo? Y otra amiga nos escribe, Patti Garza nos escribe: me quedó claro lo de los tóxicos en el cuerpo, pero ¿y el aceite de coco? Ahora otra pregunta: escuché a una conductora de México decir que desde que ella leyó que el café causaba la celulitis, ella dejó de tomarlo. ¿Es esto cierto? Y otra persona inclusive dice: oiga, entonces ¿es verdad que el aceite de coco desintoxica? Ok, vamos a contestar todas estas preguntas en una sola, ¿ok? Fíjense, vamos a revisitar nuevamente qué es lo que es la celulitis, ¿ok? La celulitis, les comentaba en el episodio número 219 que la celulitis no existe en los sitios donde no hay modernismo. Por ejemplo, las mujeres en el Amazonas, algunas son gorditas, comen unos tubérculos, son como unas raíces, que es como un tipo de almidón, el almidón engorda, y algunas mujeres en el Amazonas, indias, son gorditas, o sea, tienen muslos gorditos y demás, pero no tienen celulitis. O sea, se sabe entonces que si se van a los sitios subdesarrollados, donde no hay químicos, no hay colorantes y ese tipo de cosas, una mujer puede estar gordita, pero no tiene celulitis. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces los tóxicos del ambiente y los problemas de eliminación del cuerpo son los que tienen que ver con la celulitis. Porque si existe nada más que en las poblaciones avanzadas, pues por lógica tiene que ser algo que existe en las poblaciones avanzadas, occidentales, y no las poblaciones donde todavía no hay este modernismo de químicos y demás. Entonces, la celulitis, la piel, si es así, debajo de la piel, pues hay una capa, ¿no? Y por aquí corren unos capilares. Y esos capilares, pues llevan el sistema linfático, que es un sistema que saca tóxicos del cuerpo. Los tóxicos se acumulan ahí. Cuando usted mira la piel y ve esa piel desigual, ¿verdad? Está mirando tóxicos acumulados debajo de la piel. ¿Qué tiene que ver el aceite de coco con eso? Pues, por ejemplo, el aceite de coco, que es lo que llaman un triglicérido de cadena media. Le enseño por acá, ¿verdad? Por ejemplo, este aceite de coco que nosotros usamos, que se llama Coco10 Plus, es una mezcla de aceite de coco con CoQ10 para aumentar el oxígeno en el cuerpo. Pues nosotros lo usamos mucho para adelgazar. ¿Por qué lo usamos para adelgazar? Pues lo usamos porque el aceite de coco, aunque es una grasa saturada, pues no opera como las otras grasas saturadas. De hecho, no sube el colesterol. El aceite de coco no solamente no sube el colesterol, lo reduce el colesterol. Porque el aceite de coco es lo que llaman un triglicérido de cadena media. Cadena media. Cuando una grasa saturada de cerdo es así de larga, de aquí hasta acá, y tiene muchas uniones, ¿verdad? Es una grasa saturada de cerdo, molecularmente vista, ¿verdad? El aceite de coco es así, es cortito. Es tan cortito ese tipo de grasa del aceite de coco que el sistema del cuerpo no necesita ni siquiera ni digerirlo. No lo envía al sistema digestivo. O sea, usted puede digerir el aceite de coco aunque su intestino no esté funcionando. Funciona el hígado y demás. Quiere decir, hasta los bebés, las fórmulas de bebés usan aceite de coco, que lo ponen en triglicéridos de cadena media. La misma cosa. Cuando nosotros usamos aceite de coco, ¿es para qué? Para aumentar el metabolismo. Cuando usted aumenta el metabolismo, hay episodios donde hemos explicado que el metabolismo tiene que ver con movimiento. Si usted está causando movimiento para sacar la grasa, ese mismo movimiento es el que va a mover la celulitis hacia afuera. Así que si usted quiere sacar la celulitis, pues tiene que mejorar el metabolismo. Porque al mejorar el metabolismo, usted va a mejorar el movimiento. Y si mejora el movimiento, esa grasa, esos tóxicos que están acumulados debajo de la piel, que usted llama hoy celulitis, van a desaparecer. Toda persona que adelgaza, que usa aceite de coco,
que usa una dieta correcta para su tipo de sistema nervioso, que si pasivo, que si excitado, que usa suficiente agua, que mejora el metabolismo, mejora el movimiento, sale la celulitis. Así que ahí tiene la relación. Aceite de coco sí le ayuda a sacar la celulitis, y déjeme decirle que no hay ninguna prueba de que el café produzca celulitis. Así que olvídese de eso. Claro, si usa exceso de café, pues se convierte en un tóxico para el cuerpo. El exceso de cualquier cosa hace daño. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.